Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde están. Espero que hayan tenido y disfrutado de un hermoso día. Espero que hayan podido ponerse al día con alguna presentación que tenían pendiente, etcétera. Recuerden que si bien cada presentación puede ser entendida en su contexto, digamos, o en su independencia del resto, al mismo tiempo hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor uh, a través de ellas, ¿ok? Entonces, el día de hoy, la presentación es titulada La piedra que viene y no rebota. La piedra que viene y no rebota. Y según estaba preparando las diapositivas, etcétera, me di cuenta que como trate de meter todo en una presentación, lo voy a hacer demasiado largo, demasiado pesado y demasiado complicado. Así que, en principio, va a haber dos presentaciones. En principio. Después de la parte 2, vemos si vamos a necesitar una parte 3 o una parte 4, ¿ok? Pero en principio, ya les advierto que el día de hoy va a abrir el apetito a muchos, va a generar disonancias cognitivas para otros, pero no va a satisfacer todo lo que hay que hablar del tema, ¿ok? Así que eh, podéis hacer preguntas en los comentarios, pero si yo sé que esas preguntas van a ser contestadas en la parte 2 y si hay una parte 3 en la parte 3, pues posiblemente mi respuesta sea eso lo vamos a abordar más adelante, ¿ok? Entonces, entiendan que va a haber, que se va a acabar el día de hoy, la presentación del día de hoy, incompleta, ¿ok? Prefiero que haya suficiente material como para que ustedes en las casas recuerden que tienen que estudiarlo por su propia cuenta, que ustedes en las casas lo vayan analizando, lo vayan estudiando por sus propias cuentas. No tienen que llegar a mis propias conclusiones, pueden llegar a otras conclusiones y está bien, no se preocupe por ello. Fíjense lo siguiente, y reitero esto que lo he comentado en algún otro programa. Si mi salvación depende de otra cosa que no sea mi relación y mi entendimiento con un Dios que me ama, o sea, si depende que tengo que tener alineado toda la profecía en línea perfectamente y que tengo que tener todos los conceptos exactos, si de eso depende, tenemos todos un enorme problema. Todos. ¿Por qué? Porque no importa a la iglesia que tú pertenezcas, tú no vas a estar de acuerdo 100% o va a haber cosas en la línea profética que te presente el pastor o que te presente el teólogo, etcétera. Va a haber algo que a ti te va a chirriar y vas a decir, no estoy seguro en eso. Y otra persona está muy, muy segura en eso. Pero hay dos personas que en el mismo tema están muy, muy seguros y están totalmente opuestos. Si nuestra salvación depende de ese entendimiento, la llevamos clara. Nuestra salvación depende en Cristo Jesús. Lo que vamos a estudiar hoy, y así como básicamente casi todos los seminarios, es vamos a mirar las piezas del puzzle y de qué manera se pueden encajar esas piezas del puzzle de una manera que para mí es un poquitito más coherente, basado en más piezas. O sea, cuando tienes poquitas piezas en la fotografía, si tú estás haciendo un puzzle de una fotografía y tienes poquitas piezas y te dicen, ok, es un famoso, es la cara de un famoso, ¿quién es? Pero si tienes pocas piezas, vas a decir, no sé, es Boris Johnson. No. Ok, con ese pelo, etcétera, es Donald Trump. No. O sea, cuantos más piezas tienes, más clara ves la imagen. ¿Ok? Entonces, partimos de la base de que vamos a empezar, digamos, a expandir el tema del milenio, a expandirnos un poquito más, coger más aspectos de ello, ¿ok?
y tomando escrituras que muy posiblemente para muchos de vosotros nunca se os ha presentado como parte del estudio del milenio. Y para mí son importantes porque son piezas del puzzle. Si no añadimos esas piezas del puzzle, nuestra visión del milenio se convierte en una visión más reducida. Tenemos que añadir las otras piezas, no ignorar las otras piezas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a compartir pantalla antes de hacer una oración. Dejarme compartir pantalla. Este es el título de hoy, La roca que viene y no rebota, parte 1 de momento. Comencemos con una oración. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de, con la seguridad de que nuestra salvación está encontrada en Cristo Jesús, podemos investigar, podemos investigar en la Biblia las diferentes piezas para ver hasta qué punto podemos nosotros llegar a entender las hermosas cosas que tienes preparadas para nosotros. Descansando en la promesa de tu salvación para con nosotros, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, fijaros, la imagen que tengo ahí puesta, muchos de ustedes la reconocerán, esa es la imagen del capítulo 2 de Daniel, la estatua del sueño del rey de Babilonia, Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces tenemos la roca que viene, pero no rebota. Fijaros. Antes que nada, me gustaría, por lo que les he dicho que hay un hilo conductor, y por el hecho de que estamos viendo también el contexto en el cual el concepto del milenio, la segunda venida de Cristo, etcétera, se encuentra, tenemos el mensaje de los 3 ángeles, pero es el mensaje de los otros 3 ángeles. Y también tenemos la última que tienen ahí, es una mujer, una prostituta y una virgen, basado en el capítulo 12, 17, 18, mención del 19, del libro de Apocalipsis. Bien. Eso como contexto general para estar más amplio en el estudio de hoy. Sin embargo, tenemos el estudio del abismo, donde hacemos un análisis de todas las referencias, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, del concepto del abismo. Y según todas las referencias, incluida la de Génesis 1:2, el abismo en la Biblia es independiente de si hay gente o no. No depende de si la tierra está poblada o si la tierra está sin poblar. El abismo no significa la tierra despoblada. Para los que no hayan escuchado el estudio, van a decir, ¿cómo que no? Pero si es lo que significa. No. En la Biblia no. En todas las referencias, el abismo es independiente si la tierra está poblada o despoblada. Totalmente independiente. Y además es que lo tenemos clarísimo incluso en el libro de Apocalipsis. Fijaros. En Apocalipsis 20, que es el capítulo del milenio, básicamente, que se usa y no miramos a ningún otro lugar, no cogemos el resto de las piezas del puzzle y tenemos una visión muy, muy limitada si solo cogemos Apocalipsis 20, pero incluso en Apocalipsis nos dice lo siguiente. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. O sea, tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, ata a Satanás por 1000 años. ¿Dónde? En el abismo. Lo ata, lo sella bajo llave. Lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él. ¿Para qué? Para que no engañara más a las naciones hasta que cumplieran los 1000 años. Hasta que las naciones cumplieran los 1000 años o hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, si está atado para no engañar a las naciones por 1000 años, cuando esté desatado va a ser para engañarlas, ¿correcto? Si está atado para no engañarlas, cuando esté desatado será para engañarlas. Bien, entonces, lo que
en ciertos círculos teológicos se ha dado a entender es lo siguiente, y esto es como a mí se me explicó ah, años atrás, y así es como yo lo enseñaba años y años atrás, a pesar de que había ciertas cosas que a mí no me encajaban. Porque en ninguna parte de esto dice que la tierra está desierta. En ninguna parte de esto dice que no hay habitantes en la tierra. En ninguna parte. Se asume que no hay habitantes y como consecuencia el abismo es la tierra desierta. El abismo es la tierra desierta y por eso no puede engañar. Pasan los 1000 años, los impíos son resucitados y por eso automáticamente, por defecto, puede engañar. Así se me enseñó a mí, pero hay muchas cosas que no encajan. La primera cosa que no encaja es lo siguiente. La palabra abismo no significa tierra desierta. Y si no significa tierra desierta, para no engañar más a las naciones, se convierte en algo muy importante a considerar. ¿Por qué? Porque en el mismo libro de Apocalipsis, fijaros, en la quinta trompeta, fijaros lo que dice. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es la misma llave, el mismo lugar. Significaría que si la tierra es desierta, significaría que en ese momento no hay nadie en la tierra, pero no, eso no es lo que ocurre. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y les dijo que no dañaran a la tierra, a la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo, fijaros, a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Y de la manera en la cual les engaña era de la manera en la cual los escorpiones dañan. Los escorpiones dañan con su cola. En Isaías 9:15 nos dice que el honorable es la cabeza y el profeta que habla mentiras o el engañador es la cola. Entonces, ¿de qué manera daña a los hombres? Engañando a los hombres. Fijaros que esta es la quinta trompeta. Se abre el abismo para engañar a los hombres, puesto que la tierra no está desierta en la quinta trompeta. En la quinta trompeta hay abismo, en la quinta trompeta se abre abismo, pero habiendo abismo también hay hombres. Y lo que ocurre es que cuando se abre el abismo, los hombres son engañados con la cola del escorpión, y como son símbolos, descubrimos que la cola es el profeta que habla mentiras en Isaías 9:15. Nos da el símbolo y la representación del símbolo a través de mentiras. Entonces, en el mismo libro de Apocalipsis, cuando la otra mención del abismo es expuesta, tú tienes el abismo y tienes la tierra poblada. No, el abismo no es la tierra despoblada. Ahora fijaros, tenemos el estudio de Caifás, donde hablamos de la resurrección especial y ponemos las evidencias en las cuales yo personalmente creo que no hay una resurrección especial solo para unos o para un grupo en particular, sino que y luego tenemos también el estudio de Sodoma, la ciudad que se quemó 2 veces. O sea, esos dos estudios van paralelos. Sino que en Juan 5:28 nos dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y vendrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Unos a resurrección de vida y otros a resurrección de juicio. Fijaros que en Apocalipsis 20:4 dice, esto es después de que el dragón ha sido encerrado en el abismo para no engañar a las naciones. Si ha llegado la hora en la que todos
son resucitados unos a la resurrección de la vida y los otros a la resurrección de juicio, fijaros lo que ocurre acá. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. O sea, son jueces. Se les hace jueces a los que son resucitados a la resurrección de la vida. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida. Resurrección de la vida. Y reinaron con Cristo por 1000 años. Reinaron sobre un reino, con un reino. Reinaron porque había un reino. Había un reino en el cual hay que reinar. Y lo hacen por 1000 años. ¿Reinan sobre quién? ¿Juzgan sobre quién? ¿Son jueces sobre quién? Oh, espera, que hay otro grupo que es resucitado para juicio. El otro grupo es resucitado para juicio. Y estos reinan con Cristo por 1000 años. Fijaros, los demás muertos, los que han sido resucitados para juicio, no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección o la resurrección primera o principal. Fijaros, si todos se levantan al mismo tiempo en la segunda venida de Jesús y todo ojo lo verá, incluso aquellos que lo crucificaron, no solo aquellos que no recibieron la marca de la bestia, sino aquellos que lo crucificaron, unos se alzan a la resurrección de la vida. Otros son resucitados, pero no son resucitados a la resurrección de la vida, son resucitados a la resurrección de juicio. Nosotros hemos interpretado que resurrección y vida es lo mismo. Jesús es la resurrección y Jesús es la vida, son dos conceptos diferentes. Es resurrección y vida. Entonces, unos están hacia la resurrección de la vida, que juzgan y reinan con Cristo por 1000 años, mientras el enemigo está atado para no engañar a las naciones en el abismo, y los otros son resucitados para ser juzgados por el otro grupo, que son los jueces, y el otro grupo reinará sobre ellos con Cristo. Y cuando hablamos con Cristo, estamos hablando con Cristo, con los principios de Cristo, con el método de gobierno de Cristo. Si os acordáis, cuando Pilatos le dice a Jesús que él tiene poder para liberarlo, Jesús le dice que nada poder tienes tú si no fuera dado por ti, por mi Padre. Y la razón por la cual Jesús no se defiende y no manda a una legión de sus ángeles es porque le dice además a Pilato: mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, a mí nadie me estaría tocando en estos momentos. ¿Por qué? Porque los principios de este mundo son principios de guerra, son principios de defenderse, son principios de violencia. Cuando estos reinan con Jesús por 1000 años y juzgan, son jueces y reinan con Jesús por 1000 años, lo hacen con Cristo bajo los principios de Cristo. No bajo los principios del reino romano, no bajo los principios de Babilonia, no bajo los principios de violencia y enforzamiento. Los demás muertos no volvieron a la vida. ¿Qué significa? La palabra es 3:26, dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque la palabra volver en Apocalipsis 25 significa regresar a la vida. No es volver a casa, no es volver a la escuela, no es volver al bosque. No, esa palabra usada en Apocalipsis la palabra volver es volver a la vida, vida.
Lo dice 2 veces. Los demás, se debería en realidad leer de esta manera, los demás muertos que han sido resucitados para juicio, no vuelven a vivir, no vuelven a vivir. Así es como se debería, es como que nos está enfatizando el hecho de que vuelven a la vida. Y la palabra G326 es la vida verdadera, la vida en abundancia, la vida que descansa en el significado de vida verdadera. Fijaros en el versículo anterior, al final del versículo anterior, cómo los primeros han sido resucitados a la resurrección de la vida, volvieron a la vida y reinaron con Cristo. Los otros no vuelven a la vida hasta que los 1000 años han pasado. O sea, están vivos entre comillas porque se mueven, pero no han entrado en la vida, que es entrar en el reino de los cielos, el cual los otros ya han entrado. No vuelven, no regresan finalmente a la vida. Se mueven, pero como Jesús decía, que los muertos entierren a los muertos, se mueven, pero están muertos todavía, están siendo juzgados. Ahora, quiero que entiendan una cosita así. Desde el versículo 1 al versículo 5, de momento, tenemos un ángel con una cadena. Ok, la cadena definitivamente simbólica. Con una llave simbólica. Con un sello simbólico. A un dragón simbólico. En un abismo. Un concepto simbólico de muerte, de las profundidades, de la oscuridad, etc. Ok. Y seguimos adelante, marca de la bestia, la imagen, etcétera. El concepto de vida es el concepto de vida en Cristo Jesús, etcétera. O sea, hay un montón de cosas simbólicas y luego llegamos a los 1000 años y decimos, literal. Los 1000 años son literales. Espera. Que igual no. Que igual sí, que igual no. Entonces, hay gente que dice, no. Proféticamente, las cifras son simbólicas, pero una vez que viene Jesús, como ya ha venido la realidad, entonces ya las cifras de fechas ya no son simbólicas, son literales. Entonces son 1000 años, literales. Entonces yo hago la pregunta a esa persona. Le digo, ¿cuánto vamos a tardar nosotros en ir de vuelta al cielo? Y me dicen 7 días. Digo, wow, 7 días. Calculadito lo tienen. 7 días al cielo. Y yo, sí. ¿Y eso por qué? Y me dicen, porque como tenemos la media hora en silencio en el cielo, esa media hora significa que Jesús tarda 7 días en regresar en su segunda venida. Significa que nosotros vamos a tardar esa media hora, pero ahora literal 7 días. O sea, están usando el símbolo de los 7 días cuando les conviene en forma simbólica después de la venida, pero los 1000 años son literales. En un contexto que está llenísimo, plagado de símbolos. Plagadito de símbolos. Ok. Bien. Con eso en mente, leemos Juan 5:28 y decimos, no os admiréis de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, incluso aquellos que le crucificaron. Y saldrán los que hicieron lo bueno a la resurrección de la vida, o la resurrección primera, o la resurrección principal, la resurrección que vale, la resurrección completa, en la cual no solo te estás moviendo, sino que es entrado en la vida plena, en abundancia. Y los que practicaron lo malo a la resurrección de juicio, que dura 1000 años, entre comillas, lo de los 1000 años. Bien. En Daniel capítulo 2 tenemos al rey Nabucodonosor teniendo una visión que, según la interpretación de esa misma visión por Daniel a través de una revelación de ese sueño, nos dice, digamos, las secuencias hasta la
lo que se ha entendido siempre como la venida de Cristo. ¿Ok? La roca cortada sin manos. Esto es el sueño dicho por Daniel. Este es el sueño primero y luego vamos a poner la interpretación, donde Daniel coge los símbolos y les da a esos símbolos les da la carga literal que contienen. Ok. Esto es Daniel hablando al rey Nabucodonosor, contándole la última parte de su sueño. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. O sea, la piedra golpea a los pies de una estatua de cabeza de oro, pecho de plata, cintura de bronce, piernas de hierro y pies de donde hay arcilla y hierro. ¿Ok? Golpea los pies. ¿Ok? Si vemos la historia cronológicamente hablando, está golpeando al final. Está golpeando al final donde están los 10 dedos. Bien, pero fijaros que la estatua sigue de pie hasta que golpea. Y esto nos lo confirma en el versículo 35, dice, entonces fueron desmenuzados todos a la vez. Y uno puede decir, ¿cómo que todos a la vez? Si Babilonia ya no existe. Según la visión, sí. Si Medo-Persia ya no existe, según la visión, sí. Si Grecia ya no existe, según la visión, sí. Y Roma ya no existe, según la visión, sí. Porque es al final cuando el resto de los otros reinos también son desmenuzados. ¿Os habéis dado cuenta de ese detalle? Que Babilonia es desmenuzado ¿cuándo? Según esto. Es entonces, cuando la piedra golpea al final a los pies, es entonces cuando el resto de los otros reinos son desmenuzados. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Además te lo clarifica. Está diciendo que es entonces cuando caen todos. No sé si sabes, pero el sistema legal nuestro es sistema romano. El sistema de entretenimiento nuestro es sistema griego. El cine y el teatro es griego. La ley y el parlamento entre griego y romano. El sistema de democracia es platónico. Platónico me refiero de Platón. ¿Ok? El sistema sigue. Lo llamamos de otras maneras. ¿Ok? Quedaron como el tamo de las eras en verano. O sea, viene esta roca, golpea en donde están los pies, queda como tamo de las eras en verano y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Fijaros que cuando se separa el grupo de los que no reciben la marca de la bestia, es cuando ya se ha separado ese grupo, se sueltan los vientos. Hay una referencia también a ello. Y la piedra que había golpeado la estatua, fijaros lo que ocurre con esta piedra, porque no rebota, amigos. Todo el mundo hasta aquí entiende que es la segunda venida de Jesús. Todo el mundo ha entendido que esto es la segunda venida de Jesús cuando llega, ¡boom!, golpea la imagen y todo el sistema mundial de economía, de política, de entretenimiento, social, etcétera, etcétera, es totalmente aniquilado. No hay reino que quede sobre reino y lo destruye cronológicamente en el tiempo en el cual los 10 reyes están presentes, que es precisamente lo que nos habla Apocalipsis 17, en el momento en que los 10 reyes están presentes. Y digo 10 reyes, 10 deditos de los pies. La piedra es en ese momento que llega, golpea la estatua a los pies, pero fijaros lo que hace la piedra. Y esa misma piedra no rebota, sino que se convierte en un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra llega y no rebota. La piedra llega a quedarse. Ay, espera. El mismo Daniel nos da la explicación.
Versículos más tarde, en el 44, dice, en los días de estos reyes, los 10 reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Ahora que nos acaba de decir que es la roca. Un reino que jamás será destruido. Y este reino, la roca, será entregado, no será entregado a otro pueblo. No habrá más sucesión de gobierno de hombre. Desmenuzará y pondrá fin a todos los reinos, a todos aquellos reinos. Y ahora fijaros cómo menciona a este reino, a esta roca, le llama él, como lo personifica. Y él permanecerá para siempre. El reino permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. ¿Cuál es el significado de esa roca? Esa roca nos lo dice Daniel. La roca que desmenuzará es el reino de Dios que no viene de manos o de obras humanas, no está alzado por las obras humanas, por manos humanas, y ese reino en el cual se establece y cubre y eventualmente dice que va cubriendo toda la tierra. Ese reino no está hecho de manos o obras humanas. Y como nos decía, la visión en sí es como una montaña que llega, ¡boom!, se forma una montaña. ¿Pero qué pasa con esa montaña? Esa montaña cubre toda la tierra. Ese reino empieza a cubrir toda la tierra. ¿Cómo haces que una montaña cubra toda la tierra? Bueno, si entiendes que esa piedra que se forma una montaña y va cubriendo y al final acaba cubriendo toda la tierra, está hablando de que el reino va a cubrir toda la tierra. Tienes que coger el símbolo y darle la interpretación original o el sentido original. Ese reino va a cubrir toda la tierra. ¿Cómo manifestaríamos que una montaña cubre toda la tierra? ¿Qué visión podríamos hacer? Bueno, eso lo vamos a mirar un poquitito más adelante. En Daniel 7, los 10 cuernos, ahí están los 10 cuernos, da una amplificación más de este reino. Son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. O sea, nos está dando, digamos, en los últimos instantes tenemos a los 10 reyes, luego otro se va a levantar después de ellos, él será diferente a los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él profetizará palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Pero el tribunal se sentará y su dominio les será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Fijaros que el tribunal se sienta, ¡pum! Y en el tribunal se sienta, y una vez que el tribunal se ha sentado, ¿qué ocurre? Que este último poder es totalmente aniquilado. Lo que no ocurre es lo siguiente, que el tribunal es sentado y este reino resurge nuevamente por 170 años o por 180 años. Eso no ocurre. Y lo que a mí se me enseñó fue lo siguiente, que estos versículos en particular están aproximadamente entre el 1798 al 1844, que que se alza es el papado, que el juicio, ya se sentaron el juicio, pero que ahora resulta que está surgiendo nuevamente. Pero en Daniel no dice eso.
En Daniel dice que tienes a los 10 reyes, que hay una pelea interna entre ellos con otro que sale, y cuando llega el juicio es destruido. No continúa, es destruido, aniquilado, destruido para siempre, y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Os acordáis que juzgaremos y reinaremos con Cristo por 1000 años? Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hasta aquí la revelación. Fijaros lo que nos está describiendo en el mismo de Daniel, que va en línea con Daniel 2. Nos amplifica ese último golpe final a los últimos 10 reyes, y nos dice que antes del final, entre esos 10 reyes, se va a levantar un tumulto, se va a levantar uno entre ellos, va a tirar a 3, etcétera, pero va a llegar la hora del juicio, ¡pum!, va a golpear y va a ser aniquilado. No va a llegar la hora del juicio y va 180 años después o 190 años después, va a continuar. No. Llega la hora del juicio, ¡boom!, es aniquilado, y el reino, todos los reinos y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, que reinan con Cristo y son jueces por 1000 años, entre comillas lo de los 1000 años. Su reino, como nos hablaba de la piedra que se convierte en una montaña y eventualmente cubre toda la tierra, su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Espera. ¿Cómo que todos le servirán y le obedecerán? Si nosotros estamos gobernando. ¿Gobernando sobre quién? Mi interpretación es la siguiente. Según yo leo el texto de Apocalipsis, estamos gobernando sobre aquellos que han sido resucitados en la resurrección del juicio. Han sido resucitados en la resurrección del juicio. Nosotros estamos reinando con Cristo sobre aquellos que eran parte de los reinos de la tierra. A través de las obras humanas estaban establecidos. Fijaros. En el libro de Hechos, capítulo 1, esta es la ascensión de Jesús. Entonces los que estaban reunidos le preguntan diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Fijaros que el Mesías ha venido, Cristo ha venido, ha resucitado y ahora va a ser tomado en el cielo. Sin embargo, la pregunta de los discípulos es: ¿ahora vas a establecer tu reino? ¿Por qué? Porque le ven acá. Como le ven acá y ya le ven glorificado y resucitado, ahora vas a establecer tu reino. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Y Jesús antiguamente les había dicho a ellos que vosotros vais a juzgar a las naciones. Vais a ser jueces. La madre de Juan y Jacobo le dice: puede estar mi hijo a la derecha y a la izquierda. ¿Por qué? Porque ¿qué tienen en sus mentes? En sus mentes tienen: el Mesías viene para reinar acá. ¿Sobre quién? Sobre las naciones. Y nosotros que somos allegados al Mesías, nosotros gobernamos con él. Eso es lo que el judío tiene en la mente. El judío en estos momentos, Pedro y el resto no están pensando que van a gobernar en el cielo. Están pensando que van a gobernar con Cristo en la tierra. Y ahora fijaros, Jesús les dice: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No os corresponde a vosotros saber los tiempos
Qué curioso, porque nos pegamos por las profecías y nos pegamos por los tiempos y no nos damos cuenta que pegándonos por ellas estamos no viviendo bajo los principios del reino de los cielos, que es misericordia, amor, respeto, pacificación, ser pacificadores, humildes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Jesús mismo nos dice, cuidado con las épocas, con los tiempos, etcétera, etcétera, de la estabilización, cuando se establezca el reino. ¿Dónde? Acá. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto les contesta Jesús como respuesta a restaurarás el reino a Israel sobre las naciones. Las naciones que durante 1000 años no serán engañadas porque tenemos al demonio encerrado para no engañarlas. Fijaros, versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió. ¿Os acordáis que Jesús, que se dice de Jesús que vendrá con las nubes? Y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, ¿a dónde? Al cielo. Aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. O sea, Jesús vendrá de la misma manera y todo está en el contexto de ¿qué? Restaurarás el reino de Israel. Fijaros que el ángel no está diciendo Jesús vendrá de la misma manera y rebotará. No solo eso. En el capítulo 3 de Hechos, muchos de ustedes posiblemente han pasado por alto este versículo. Cuando Pedro está hablando a las multitudes que representan a muchas naciones, porque están ahí para la festividad del Pentecostés y vienen de todas las naciones y además te hace un listado de todas ellas en el capítulo 2 te hace todo un listado de ellas. En el capítulo 2 y 3 te hace un listado. Dice lo siguiente: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. Y ahora nos dice dónde está Jesús y hasta cuándo va a estar ahí. A quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Os habéis dado cuenta de lo que acaba de decir aquí Pedro? ¿Hasta cuándo el cielo tiene que recibir, mantener, guardar, reguardar a Cristo? O sea, en otras palabras, ¿cuándo tiene Cristo que abandonar el cielo? Hasta el día de la restauración de todas las cosas. O sea, cuando Jesús deja el cielo, es para venir a establecer el reino, es para venir ¿a qué? A la restauración de todas las cosas. No dice que es para venir e irse y venir de vuelta. Sino es, si deja Jesús el cielo, cuando el Señor se pone sus vestiduras y deja el cielo, Él viene para algo aquí. Es para establecer su reino aquí como esa roca que es montaña que cubre toda la tierra. Para eso viene. Para el día de la restauración de todas las cosas. Para eso viene. Para que nosotros reinemos con Él sobre aquellos cuyos reinos han caído porque eran reinos hechos de manos o obras humanas.
¿Se habéis dado cuenta que el versículo 21 está diciendo que el cielo está manteniendo a Jesús o recibiendo a Jesús hasta el día de la restauración? Y a mí se me explicó que el día de la restauración en realidad no pasa hasta la tercera venida, cuando el cielo dé a Cristo 2 veces. Esto no es lo que dice acá. Este versículo va en línea con Daniel también. ¿Se han dado cuenta que va en línea con Daniel? Ok. Llega la roca sin obras humanas, sin manos humanas, que es el reino, se establece como una montaña, pero luego esa montaña no permanece así sola, sino que la montaña, el reino, se expande y cubre ¿qué? Toda la tierra. En ese momento hay unos que ya están en la resurrección de la vida, que están como jueces gobernando con Cristo, otros que no son puesto que el enemigo está encarcelado, pero sin embargo, a pesar de moverse, no han entrado todavía a la vida. No han entrado todavía a la vida. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez en la segunda venida. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todos los sistemas humanos son desmoralizados en la segunda venida. Quedaron como el tamo de las eras. En verano el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Eso es lo que nos está diciendo. No nos está diciendo que la piedra viene y rebota. Dice que la piedra viene y se queda. Y se establece. Fijaros. En Zacarías 14, fijaros lo que pone aquí en los primeros versículos. He aquí, viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. ¡Ja! Suena a lo que acabamos de leer de Daniel 2. Como las eras. Serás como las eras, despedejados como confeti. El día del Señor viene cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y la gente lee esto y dice, esto es después del milenio. Pero os voy a mostrar que el versículo en realidad quita, no hace falta irse más lejos. El mismo versículo quita ese concepto de la mente. ¿Por qué? Porque si esto es en esa batalla que se dice de que es justo después del milenio, cuando Satanás es alzado y todas las naciones son nuevamente engañadas y están tratando de atacar a Jerusalén, en esa historia, Jerusalén está atacada, pero no está conquistada. Está atacada, pero no está conquistada. Pero fijaros aquí lo que nos dice Zacarías. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada. Amigos, si Jerusalén será tomada, no puede ser eso que se dice después del milenio, cuando se reúnen todas las naciones porque Satanás les ha engañado nuevamente y van a atacar Jerusalén y fuego desciende de Dios y los consume. No puede ser eso. ¿Por qué? Porque Jerusalén es tomada. En el libro de Lucas, Jesús dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, salir. Aquí nos está diciendo que en el día del Señor, cuando serán repartidos como despojos, en ese día, es en el contexto en el cual las naciones se han reunido en batalla, se han unido en batalla. Recuerde que son naciones hechas por manos humanas, sistemas humanos, se han reunido en batalla, se han alzado en batalla. Y acordaros que el último de esos líderes es el que se opone a esos 10, a 3 de esos 10 reyes y se alza por encima de los otros 7
y se alza como que es el Altísimo, etcétera, etcétera, se alza como líder y dice que hace batalla contra Jerusalén y Jerusalén es tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Esto no es después del milenio, amigos. Esto es antes de la venida de Jesús. Y la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Es en ese contexto cuando nos dice, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Y fijaros lo que pone el versículo 4. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se dividirá por el medio. De oriente a occidente, un enorme valle y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ay, 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 ay. Fijaros lo que acaba de pasar. En el contexto del día del Señor, cuando Jerusalén es tomada, las mujeres son violadas y es destruida y tomada, entonces saldrá el Señor, peleará contra aquellas naciones, es entonces contra aquellas naciones que las va a hacer como despojo. Y ahora aparece otra vez la palabra monte. Yo os preguntaba en un principio, ¿cómo hacemos que un monte, como monte, cubra toda la tierra? Fijaros cómo lo hace Zacarías 14. Divide el monte y el monte empieza a expandirse hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, dejando un valle en el medio. Pero el monte se va extendiendo hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. ¿Qué está haciendo ese monte? Que se ha dividido y se está expandiendo por todos los puntos cardinales. ¿Qué está haciendo ese monte? ¿Está qué? Está cubriendo la tierra. ¿Y dónde quedan los hombres? Con todas sus doctrinas, con todos sus gobiernos, con todas sus obras. ¿Dónde quedan? En el valle. Fijaros. Y huiréis al valle de mis montes. ¿Por qué montes ahora? Porque acaba de separar el monte de los olivos, lo acaba de separar en 4 y está expandiéndose, cubriendo toda la tierra, dejando un valle según se va expandiendo, y huiréis al valle de mis montes. El Señor nos dice a nosotros que huyamos a los montes y otros huyen al valle. Porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y fijaros, que cuando él viene, dice que vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. ¿Qué santos? Los que han sido resucitados para la vida, que han sido hechos jueces y reinar con Cristo en sus montes o en el monte, en su gobierno. ¿Y el resto dónde están? En el valle. En el valle de la angustia, están en el valle de la desolación, están en el valle de... ¿Cómo? ¿Qué he hecho yo aquí? Si yo no tengo que estar aquí, yo tengo que estar sentadito a la derecha, a la diestra de Jesús. ¿Qué hago yo aquí en el valle? Y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. ¿Dónde? En el valle. Será un día único, conocido solo del Señor, porque los tiempos es para el Señor, no para nosotros. Será un día único, conocido solo del Señor. Pero fijaros que acaba de decir, será un día único. Un único día. Ni día ni noche.
Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Esa palabra tarde es tarde-noche. Espera, un momentito. ¿Cómo puede ser, amigos, que nos dice en el versículo 6 que no habrá luz, las lumbreras se oscurecerán? Y luego nos dice que en la noche habrá luz. Pues dependiendo de dónde estés. Porque si tú estás en los montes y estás ante la presencia del Señor, la luz del sol y la luna es como que no te están aportando a ti nada, porque es la gloria de Dios lo que te está aportando la luz. Ahora, como estés en el valle, estás en el valle de sombras de muerte. Y ahí hay mucha oscuridad. Esperas que es que dice que es un único día. Un único día. El Señor separa la oscuridad de la luz. El Señor no tiene luz y sombras. El Señor tiene luz y separa la luz de la oscuridad. Es un único día, sí, pero como estés en el valle, es un día continuo de oscuridad. Y como estés en los montes, es un día continuo de luz, cuyas lumbreras no te van a aportar a ti nada porque es la gloria del Señor. Un día. Claro, es que un día para el Señor es ¿qué? ¿Como qué? Como 1000 años. Y te voy a decir una cosa, como estés en el monte, estás en el día del Señor. Como estés en el valle, se te está haciendo eterno. A Jonás 3 días en el vientre de la ballena, en la oscuridad del abismo, ¿cómo lo llama Jonás? Fui lanzado al abismo. En el abismo Jonás se le hizo eterno y dice, y estuve allá por siempre o para siempre o por la eternidad. 3 días se le hicieron eternos. En el valle, 1000 años es una eternidad. Sin embargo, los que están en el monte reinando con el Señor, están en el día del Señor. Es un día en que no tiene fin, porque lo que pone y determina el fin del día es la tarde y la mañana, la tarde y la mañana, la tarde y la mañana. Eso es lo que determina el fin del día. Pero nos está diciendo que no hay determinación de las lumbreras del cielo, no hay la determinación del sol y la luna, sino que a la noche hay luz. Entonces es un día. No acaba. Versículo 8. En aquel día sucederá que brotarán... cinturones puestos. En aquel día sucederá que brotará aguas vivas de Jerusalén. Dejadme comentaros algo con relación a la palabra Jerusalén. La palabra en hebreo para ojo y ojos es exactamente la misma palabra, pero como son exactamente, es dual, tienes un ojo y ahora tienes 2 ojos. Entonces es la palabra ojo con la terminación en. Jerusalén. Lane. Eso para Jerusalén, entonces lane. La palabra ojo y la terminación lane para hacer los dos. La palabra mano, y para decir las 2 manos es la palabra mano con la terminación lane. La palabra oreja, para decir 2 orejas, es la misma palabra oreja con la terminación lane. ¿Sabe lo que significa? Que cuando estás diciendo la palabra Jerusalén o Jerusalén, en realidad implica que hay 2. La palabra Jerusalén implica que hay 2 Jerusaléns. Una, que vemos cómo está, y otra, que se llama la Nueva Jerusalén. Está en el nombre, implícito en el nombre. El nombre Jerusalén implica que hay 2. Una que sabemos cómo está y la otra que está llamada la Nueva Jerusalén. En aquel día sucederá que de esa segunda brotarán aguas vivas o aguas de vida. Aguas vivas o aguas de vida.
de Jerusalén, la mitad de esas aguas hacia el mar oriental, hacia el oriente, y la otra mitad hacia el mar occidental, hacia el occidente. Será lo mismo en verano que en invierno. Esas aguas no cesarán, no se apagarán, no se congelarán en invierno y no se secarán en verano. Si tú miras el mapa de Israel al día de hoy, de Jerusalén hacia el oriente, ¿qué hay? El mar muerto. Ay, ay, ay. El mar, ¿qué? Muerto. Ahora fijaros. Versículo 9. Y el Señor será rey sobre la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Esto a mí se me enseñó que era la tercera resurrección, porque se me dijo que había que empezar a leerlo a partir del versículo 4, creo que era. A ver, dejadme mirar. A partir del versículo 4, claro. Tienes que leerlo del versículo 4. Tienes que ignorar los primeros 3 versículos que te están diciendo el contexto, que ese día ha pasado una batalla y la antigua Jerusalén ha sido tomada, violada y destruida. Eso lo tengo que ignorar y tengo que decir que eso es la tercera resurrección. Pero si es que no lo ignoro, me está diciendo y repitiendo, es el día del Señor, es el día del Señor, es el día del Señor, es el día del Señor. Y el día del Señor es la segunda venida de Cristo, a lo largo de las Escrituras. No podemos ignorar los primeros 3 versículos porque no me conviene leerlos. Y los primeros 3 versículos me están diciendo que es justo el momento en el que las naciones se están alzando en contra de la venida de Jesús. Fijaros, el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. ¿Reinará sobre qué? Sobre toda la tierra. De esa montaña que se empieza a expandir norte, sur, este y oeste, y de Jerusalén empieza a fluir agua de vida. La siguiente parte hablaremos cómo esa agua de vida hace que las zonas donde había desierto se conviertan en el jardín del Edén. Allá donde esa agua de vida las toca. Pero fijaros, en Ezequiel 47 nos expande más sobre esta misma situación. Dice, después me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí, del templo, y el templo está en Jerusalén. Acordaros que en el nombre Laim, al final, indica que hay 2. Está hablando de Jerusalén, donde el Señor está reinando. Después hizo volver a la entrada del templo y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Ezequiel está viendo lo mismo que está viendo Zacarías, de que del templo están saliendo aguas de vida. En Apocalipsis nos habla de que del trono mismo, no solo ya del templo, sino que nos lo profundiza más, del trono mismo. Ahora fijaros, me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y aquí las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente, con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me dijo, pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. O sea, las aguas iban cada vez, había más volumen, se estaba formando prácticamente un río.
Era un río entero. Y midió otros 1000 y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado. Un río que no se podía vadear. Entonces me dijo, fijaros, hasta ese momento Ezequiel solo está mirando las aguas. Pero ahora el que le está mostrando todo esto en la visión le llama la atención a otra cosa. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. O sea, estaba cruzando de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Llega un momento que no puede cruzar. Le regresa a la orilla del río y de repente ahora ve otra cosa. Versículo 7. Y cuando volví, he aquí en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. ¿No se había dado cuenta de los árboles antes? ¿O simplemente que antes no vio los árboles? Porque los árboles o no estaban allá o no se percató de los árboles. Pero decía que había muchos. El que le estaba mostrando la visión le dice, ¿has visto? Y le regresa a la orilla y ahora se da cuenta que a la orilla del río, hay muchísimos árboles de un lado a otro a la orilla del río. ¿Cuántos de vosotros sabéis el Salmo número 1? En el Salmo número 1, le voy a leer acá, versículo 3, hablando del bienaventurado, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Quiénes son estos árboles? Y digo no qué son, sino quiénes son, porque están a la orilla del río que está saliendo del mismo trono de Dios. ¿Quiénes son esos árboles? Que son muchísimos árboles. Ahora de repente se percata que hay un montón de árboles, pero el Salmo 1 nos dice que el justo o el que ha sido hecho justo está plantado a las orillas del río. Entonces, el árbol es un símbolo de aquellos que están plantados a las orillas del río. Pero fijaros que no acaba ahí la cosa. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Atención. Entonces, ¿qué? Las aguas del mar quedarán o quedan sanadas. Ay, 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 ay. Que esto es un proceso que tiene lugar una vez que Jesús llega con sus santos, establece una montaña que se separa para un lado, para otro y cubre, esa montaña su gobierno, cubre toda la tierra, aguas vivas empiezan a manar y allá donde el agua toca, el agua sana. Hay que sanar, ¿qué hay que sanar? ¿Quién está en el valle? A ver. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. No el que se mueva está vivo. No, 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 no. Que el que se mueve, vivirá. El que se está moviendo en sus aguas, vivirá. Todo lo que el río, donde quiera que el río pase, vivirá. ¿Os acordáis que tenemos la resurrección de la vida y tenemos la resurrección del juicio? Y ser resucitado no es lo mismo que estar vivo. Puede estar resucitado pero no estar vivo. Pero si te estás moviendo y tú has sido resucitado y te estás moviendo, no llegarás a la vida
hasta que los, entre comillas, los 1000 años sean pasados. El día del Señor. Y habrá muchísimos peces. Espera, ¿ahora hay peces también? En un lado del río, en ambos lados del río tenemos un montón, muchísimos árboles. Pero ahora hay muchísimos peces. Porque estas aguas van allá y las otras son sanadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Un momentito. ¿Que ahora hay peces también? ¿Y estos peces quiénes son? Y no digo qué son, digo quiénes son. Porque el Señor nos deja dos símbolos con dos milagros al principio de su ministerio y después de la resurrección. Al principio de su ministerio, cuando llama a los primeros discípulos que son pescadores, ellos están en la barca y no han pescado nada toda la noche. Y Jesús les dice que pongan las redes al otro lado. Y dice que llenan las redes de tanto pescado que se rompen las redes. En la última parte de los evangelios, Jesús ya resucitado vuelve al mar de Galilea y los discípulos que se han ido al mar de Galilea no han pescado nada durante la noche. Durante la noche no han pescado nada. Ahora es ya al amanecer, a la mañana al amanecer, y les dice tirar las redes. Y los pescadores obedecen, lo hacen, no sin inicialmente cuestionarse, porque no es la hora de, pero los tiempos son del Señor, no nosotros. Y en este momento sacan redes y no se rompen. Cuando le pide a Pedro que le siga, Pedro deja el pescado para pescar ¿a quién? Pescadores de hombres. Ay, 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 ay. Que el resto no viene a la vida, a pesar de que están moviéndose y coleando, no vienen a la vida hasta que pasan los, entre comillas, los 1000 años. Y los que ya están en la vida reinan con Cristo y juzgan o son jueces con Cristo durante ese periodo de tiempo. Y habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá y las otras son sanadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Y junto a él se pararán los pescadores. Y desde Engarí hasta Englaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, raza, nación, lengua y tribu. Los peces serán según sus especies, como los peces del mar, grandes y numerosísimos. Cuando vais al libro de Apocalipsis, quiero que veáis un detalle en el Apocalipsis 20, en vuestro propio tiempo, cuando habla que ordena al mar que devuelva a los muertos. Ordena al mar que devuelva a los muertos. ¿Cuántos de ustedes lo están viendo? Ordena al mar que devuelva a los muertos. Porque allá donde toca el agua es sanado. Y cuando llega al mar, sana al mar. Sana al mar. Hay un lugar que se llama pantanos y marismas que no serán purificados, serán dejados para salinas. ¿Os acordáis que hablamos en otros temas de que cuando mi cizaña sea comida por el fuego, quedará como ceniza bajo mis pies? Que hay un recordatorio del proceso de desalinización
hay un proceso, hay un recuerdo, hay algo, porque el Señor no borra nuestra memoria de las cicatrices del pecado. De la misma manera que no borra de sus manos la cicatriz de nuestro pecado perpetrado sobre él. No las borra. ¿Por qué? Porque si Dios borra las cicatrices del pecado, tú estás condenado por ignorancia nuevamente a repetirlo. Si tú has hecho daño a alguien y te olvidas de que le has hecho daño a alguien, estás en riesgo de volverle a hacer daño. Si tú has agarrado si te ha dado has tratado de conectar una estufa y había una apertura en el cable y te ha dado un calambrazo. Si tú te olvidas de que te ha dado un calambrazo, mañana te vas a calambrar nuevamente. Y si te olvidas mañana, todos los días vas a acabar acalambrándote con la electricidad. Entonces se necesita un recuerdo que nos haga a nosotros ver lo que el pecado hace para que nosotros nunca más lleguemos a contemplar que el pecado que el pecado pueda ser una opción para nosotros. El Señor no nos lava la memoria y no nos borra la memoria. Si el Señor nos borra la memoria, da igual que tengas vida eterna, ¿no te vas a acordar de quién eras aquí? Entonces no vale para nada. O sea, el que te borre la memoria del Señor no vale para nada. Esas personas que creen, por ejemplo, se han dado cuenta que esas personas que creen que son un alma que ha ido siendo reciclada y que curiosamente todos ellos son gente importante. Nadie dice, no, en mi otra vida era mendigo. No, todos eran en la corte de algún rey o una princesa o algo así. Nadie era un mendigo, curiosamente. De otra vida nadie es mendigo. Entonces, ¿os habéis dado cuenta que si tú no te acuerdas que eras otra persona anteriormente, para ti es la primera vida? Entonces el Señor no nos borra la memoria, como no nos borra el recuerdo de lo que el pecado ha hecho, porque es lo que nos vacuna, digamos, nos vacuna para no caer nuevamente en la gravedad que el pecado ha hecho. Entonces quedan pilares de sal, monumentos de sal, de lo que son monumentos de sal. Nuevamente digo que esto es simbólico. ¿Por qué es simbólico? Porque en otros lados nos dice que son monumentos de ceniza. En otro lugar nos dice que son los monumentos de los cuerpos de aquellos que se rebelaron contra Dios. Yo el primero. Etcétera, etcétera. Son representaciones del mismo concepto. Hay un recuerdo del pecado, de la misma manera que hay unas cicatrices en las manos de Jesús. Dejarme esperar acá. Ok. Dos minutitos. Venid conmigo a Zacarías 13. Si podéis. En vuestras Biblias no lo tengo ahí. Me he acordado de algo, de lo de las manos de Jesús. Zacarías 13. Ok. En el versículo 6 de Zacarías 13, si lo encontráis, Zacarías 13. Versículo 6 dice lo siguiente. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ahora que os tengo a todos en pantalla, o bueno, no a todos, a un grupo de 25 en mi pantalla, tenemos las 4 pantallas llenas, pero yo solo puedo ver los primeros 25 acá. Cuando a nosotros se nos ha dicho que el versículo 6 de Zacarías 13 significa que va a haber gente que va a ser salva, que nunca conoció de Jesús y que en el cielo se le va a explicar cuando esa persona vea las heridas en las manos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa explicación de Zacarías 13:6? Ok, la mayoría de los que están en pantalla.
Esa explicación está basada en el mismo principio del que me dijo a mí. Cuando leas el capítulo 14, no leas los primeros 3 versículos, que te pone el contexto de que no es una tercera venida, sino es en el día del Señor. ¿Saben por qué? Leer los primeros 5 versículos y os vais a dar cuenta que no está hablando de gente que no conocía o nunca había escuchado del Señor o nunca conocía y había escuchado del Mesías. Fijaros, versículo 1 de Apocalipsis 13. Vamos a acabar con esto, ¿ok? No quiero que se extienda más el día de hoy, más de lo que ya se ha extendido. Ok, Zacarías 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de ¿quién? De Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán como cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. ¿Profetizaren en qué? En el nombre de Jehová. Ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, o manto de pieles de animales para mentir. Y dirá, ¿quién? El profeta que ha profetizado en el nombre de Jehová. Dirá, no soy profeta, soy labrador, soy labrador, soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y resulta que cuando lees el contexto, te das cuenta que no tiene nada que ver de gente que va a estar salva, que van a ir a Jesús para que Jesús le muestre las heridas y les explique por qué están salvos. Está hablando de profetas vestidos de pieles vellosas que se van a dar cuenta y van a de su profecía y van a decir, ¿qué sabría yo si soy labrador de tierra? ¿Qué sabría yo? Porque en 1 Corintios 13 dice, en 1 Corintios 13, dice lo siguiente, que las profecías cesarán, mas el amor dura por siempre. Este es un profeta vestido de pieles de animales, profetizando en el nombre del Señor y diciendo, ¿qué sabría yo de mis profecías? Porque cuando llegan las cosas y suceden las cosas, esas profecías que han alineado tan perfectamente que esto tiene que ocurrir y luego esto tiene que ocurrir y esto tiene que ocurrir y esto tiene que ocurrir, han basado todo en sus profecías y nada en el amor de Dios. Nada en la salvación de un padre para con ellos. Nada en el plan de salvación de un Dios que es fuerte para salvarte, que es poderoso para salvarte. Nada en una relación personal con Cristo, sino su salvación es en un entendimiento de las profecías y en un entendimiento de las cronologías. Y cuando las cosas empiezan a ocurrir como ellos no la tenían alineada, se echan las manos a la cabeza y decían, ¿pero qué estaba yo hablando? ¿Pero qué estaba yo diciendo? Estos son profetas de Jehová, los que llegan a la conclusión de que ¿qué estaba yo hablando? Yo mejor agricultor. Mejor agricultor.
Fijaros en Isaías 2, acabamos ya con esto. No me voy a extender porque hay mínimo una parte 2, así que no me quiero extender, pero fijaros en Isaías capítulo 2. Si estáis ahí, veréis lo siguiente. Versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, ¿cuántos? ¿Cuántos correrán a él? Todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte. Pues ¿dónde estaban entonces? En el valle, amigos. Si van a subir al monte, ¿dónde estaban? En el valle. Es el monte que va a cubrir toda la tierra. Amigos, que nuestra felicidad como hijos de Dios son que vivimos bajo su reinado sobre nosotros, de amor y misericordia, reconciliación, paz sobre los hombres. Ese es el reino de los cielos. Para nosotros no tenemos que esperar 1000 y pico años. Nuestra salvación está a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina. Fijaros, vendrán muchos peces, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, que Daniel 2 nos dice que cubre toda la tierra en su venida, que Zacarías nos dice que cubre toda la tierra, norte, sur, este y oeste, y del valle les dice, venir, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Ay, 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 ay. ¿Me estás diciendo que nos enseñará sus caminos, que no los hemos aprendido aquí todavía? ¿Que no he sido yo capaz de ser perfecto en todos sus caminos? ¿Que todavía tengo que ser enseñado por el Señor en el día postrero? Ahí cae y derrumba ese concepto del perfeccionalismo en el cual tú vas a ser totalmente perfecto antes de que... Si tú eres totalmente perfecto, ¿qué te viene a ti? La necesidad de que el Señor te siga enseñando cuando tú tienes que subir de los valles. Fijaros, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué ley? ¿Qué palabra de Jehová? Que por cierto, la palabra es ¿qué? Agua, vida. Agua de vida, la palabra que yo hablo, le dijo a la mujer samaritana, es la palabra que yo hablo, es agua de vida. Y aquel que beba de mi palabra, de él surgirá agua viva también. Esos pescadores bajo la sombra de esos árboles están lanzando las redes porque ellos mismos también son agua de vida, porque allá donde llegue el río es allá donde llegues tú. Es allá donde el Señor te lleve a ti. Está llevando el río. ¿Para qué? Porque eres llamado pescadores de hombres. Y allá donde tú llegues, el Señor a través de ti sanará el mar de muertos. Pero. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán, fijaros, sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Has aprendido sus caminos ya? ¿Estás aprendiendo de sus caminos ya? ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha dicho? Que de las espadas hará arados y hoces. De agricultura. Fíjate lo que dijo el profeta. ¿Qué sabré yo de profecía?
¿Qué sabré yo de hablar en el nombre del Señor? Yo, agricultor y trabajador de la tierra. ¿Has aprendido ya de sus caminos? Porque bienaventurado es el pacificador. Bienaventurado es el humilde. Bienaventurado es el que ama. Bienaventurado es el que responde con amor al ataque de odio. Poner este contexto, amigos y amigas, en el actual contexto del cristianismo, donde este se está peleando con el otro, este se está poniendo con el otro, esta teología con la otra teología, conspiraciones. Somos los expertos en conspiraciones, parece, los cristianos. Sabemos más de masones que de Cristo. Sabemos más de agendas políticas, sabemos más de el R, del mRNA, de la vacuna, que de Cristo. Sabemos más de todo. Somos expertos en todo, menos de Cristo. Y mientras somos expertos de todo, nos pegamos con todos. Y resulta que lo que nosotros necesitamos que nos enseñe en el monte del Señor es esa espada que traes, arado. Esa lanza que traes, azada, para trabajar la tierra. No hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. Entonces, yo suelo decirle a la gente, no me hables de teología si esa teología no te ha hecho un cristiano. Porque no quiero eso. Háblame de Cristo, porque es solo Cristo el que te hace un cristiano. Si tú tienes la teología correcta y no tienes al Dios de esa teología, tu teología es incorrecta. Y serás de aquellos que estás profetizando en el nombre del Señor y llegará un momento en el cual, cuando salgas del valle de la humildad, porque te va a dar un baño de humildad tremendo los acontecimientos. Los acontecimientos te va a dar un baño de humildad que no te puedes ni imaginar. Y cuando el Señor te coja tu espada con la que te has dedicado en tu ministerio para cortar la cabeza a todos y te la haga una azada o te ayude a hacer una azada y aprendas los caminos del Señor. ¿Sabes que nosotros podemos ir al monte del Señor hoy? Se llama, la teoría, el sermón del monte. La práctica, el monte de Getsemaní y el monte Calvario. ¿Sabes que hoy puedes subir a los montes del Señor y aprender a poner la otra mejilla? Aprender a perdonar a tu enemigo, a orar por ellos, a amarlos. Oye, ¿no será una pérdida de tiempo orar por tu enemigo? Esa persona tan malvada, ¿no será una pérdida de tiempo? Bueno, si el Señor te está pidiendo, es su voluntad que ores por tu enemigo. Ay, ¿y el Señor acaso no va a hacer su voluntad si tú oras en su nombre y su voluntad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Señor te está haciendo a ti pedir, por qué te está pidiendo a ti y te está diciendo que su voluntad es que tú ores por el enemigo? Qué pérdida de tiempo, ¿no? Pero el Señor dice, todo lo que tú ores en mi nombre y bajo mi voluntad, ¿será qué? Será hecho. ¿Tú crees que te está haciendo orar por los enemigos? ¿Para nada? ¿Para perder tu tiempo? ¿O para ver la respuesta de la oración más hermosa y más increíble de la historia del ser humano? Los caminos del Señor guían al sermón del monte. Los caminos del Señor guían a Getsemaní y los caminos del Señor guían al monte Calvario y los caminos del Señor guían al monte de la ascensión de Jesús. Salgamos a los montes, donde hay uno que establece su piedra, su reino, no hecho con las obras de tus manos, sino con las obras de las suyas. Vamos a cerrar con una oración.
Muchísimas gracias, Padre, por ponernos delante de nosotros los montes del Señor, los caminos para esos montes y los principios que emanan de esos montes, para que nosotros podamos emanar esa agua de vida. Tenemos que subir a donde brota el manantial. Te damos las gracias, Señor, por ese manantial que nunca se agota, en verano o en invierno, que emana de esos montes. Espero, Señor, que si bien el estudio de hoy es muy, muy incompleto, y veremos cuántas partes tenemos, espero que haya abierto suficiente el apetito a aquellos que lo han escuchado. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Espero que ya haya podido quitarle el sueño a alguien para esta noche. Así que el Señor les bendiga mucho. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, Oscar. Un abrazo. Bendiciones. Bucaramanga, Colombia. Los saluda. Saludos desde Cali, Colombia. De Bucaramanga, Colombia. Chao, Mary. Un abrazo. Gracias. Bendiciones de Entre Ríos. Vientos. Johnny Majo. Hola. Feliz sábado. Bendiciones desde España. De Perú. Manuel. Saludos, Manuel. Saludos desde casa de Mary. Saludos. De Argentina, saludos. Saludos.